Tema especial para las lecciones 321 a 330. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios, en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea, y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que se creó no existiera, ni jamás habrá tiempo alguno en el que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya pasado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues el Creador quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su Hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones, porque es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas que son conscientes de su unicidad y de la unión con su Creador. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como que se nos constituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de Él. Y ahora siéntate en silencio y aguarda a tu Padre. Él ha dispuesto que vendrá una vez que hayas reconocido que tu voluntad es que Él venga, y solamente dile: Padre, te entregamos estos momentos como muestra de nuestro agradecimiento por el Espíritu Santo que nos enseñó a abandonar el mundo del pesar a cambio del mundo de felicidad que tú nos diste. Ya no miramos hacia el pasado, Padre. Ahora miramos solamente al presente y fijamos la mirada en el final de la jornada. Acepta, Padre, nuestras ofrendas de gratitud mientras contemplamos a través de la mirada de Cristo un mundo que está más allá del mundo que nosotros fabricamos. Y ahora aguardamos en silencio, sin miedo y seguros de tu llegada, pues hemos recorrido el camino siguiendo al guía que tú nos enviaste. Nosotros desconocíamos el camino, pero tú nos guiaste, y sabemos que nos recuerdas ahora como siempre lo has hecho. Solo pedimos que tus promesas se cumplan tal como es tu voluntad. El Padre y el Hijo crearon todo lo que existe. No pueden fracasar en nada. Con esta certeza damos los últimos pasos que nos llevan hasta ti y descansamos confiadamente en tu amor. Tu amor jamás nos defraudará.
Lección 328 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Toma una respiración profunda, inhalando y exhalando. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Lo que parece ser el segundo lugar es en realidad el primero, pues percibimos todo al revés hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados y que la manera de salvarnos es aislándonos del resto de la creación de Dios. No obstante, lo único que podemos derivar de ello es enfermedades, sufrimiento, pérdidas y muerte. Esto es lo que nuestro Padre dispone para nosotros y no existe otra voluntad que la suya. Unirnos a su voluntad es encontrar la nuestra y, puesto que nuestra voluntad es la suya, es a Él a quien debemos acudir para reconocer nuestra voluntad. No hay otra voluntad que la tuya, Padre, y me alegro de que nada que pueda imaginarme contradiga lo que tú quieres que yo sea. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz, y comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Texto de un curso de milagros para la lección 328. Los votos secretos. El que castiga al cuerpo está loco, pues ahí es donde ve la diminuta brecha que sin embargo no está allí. El cuerpo no se ha juzgado a sí mismo, ni se ha convertido en lo que no es. No procura hacer del dolor un gozo, ni espera encontrar placer duradero en lo que no es más que polvo. No te dice cuál es su propósito, ni tampoco puede él mismo entender para qué es. No hace de nadie una víctima porque no tiene la voluntad propia, ni tampoco preferencias o dudas. El cuerpo no se pregunta lo que es, por lo tanto, no tiene necesidad de competir. El cuerpo se puede hacer de él una víctima, pero no puede considerarse a sí mismo como tal. No acepta ningún papel, sino que hace lo que se le dice sin atacar. Atribuir la responsabilidad de lo que ves a aquello que no puede ver, o culparlo por los sonidos que te disgustan cuando no puede oír, es ciertamente una perspectiva un poco absurda, ¿no te parece? El cuerpo no sufre el castigo que le impones porque no tiene sensaciones. Se comporta tal como tú deseas que lo haga, pero nunca toma decisiones. El cuerpo no nace ni muere. Lo único que puede hacer el cuerpo es vagar sin rumbo por el camino que se le haya indicado. Y si cambias de rumbo, el cuerpo camina con igual facilidad por esa otra dirección. El cuerpo no se pone de parte de nada, ni juzga el camino que recorre. El cuerpo no percibe brecha alguna porque no odia. Puede ponerse al servicio del odio, pero no puede por ello convertirse en algo odioso. Lo que odias y temes, deseas y detestas, el cuerpo no lo conoce. Lo envías a buscar separación y a que sea algo separado. Luego lo odias, no por lo que es, sino por el uso que has hecho de él. Te desvinculas de lo que ve y te desvinculas de lo que oye, y odias su debilidad y pequeñez. Detestas sus actos, pero no los tuyos. Mas el cuerpo ve y actúa por ti. El cuerpo oye tu voz,
El cuerpo es frágil e insignificante porque así lo deseas. El cuerpo parece castigarte y así merece que le odies por las limitaciones que te impone. No obstante, eres tú quien lo ha convertido en el símbolo de las limitaciones que quieres que tu mente tenga, vea y conserve. El cuerpo representa la brecha que se percibe entre la pequeña porción de mente que consideras tu mente y el resto de lo que realmente es tuyo. Odias a tu cuerpo, sin embargo, crees que es tu ser, el cual perderías sin él. Este es el voto secreto que has hecho con cada hermano, que prefiere caminar solo y separado. Este es el juramento secreto que renuevas cada vez que percibes que has sido atacado. Nadie puede sufrir a menos que considere que ha sido atacado y que ha perdido como resultado de ello. El compromiso a estar enfermo se encuentra en tu conciencia, aunque sin expresarse ni escucharse. Sin embargo, es una promesa que le haces a otro de que él te herirá y de que a cambio tú lo atacarás. La enfermedad no es sino la ira que se ha descargado contra el cuerpo para que sufra. La enfermedad es la consecuencia natural de lo que se hizo en secreto, en conformidad con el deseo secreto de otro de estar separado de ti, tal como el tuyo de estar separado de él. A menos que ambos estén de acuerdo en que ese es su deseo, este no podría tener efectos. Todo aquel que dice, entre tu mente y la mía no hay separación, es fiel a la promesa que le hizo a Dios y no al miserable voto de serle eternamente fiel a la muerte, y a sanar él, sana también su hermano. Que este sea el acuerdo que tengas con cada uno de tus hermanos, que estarás unido a él y no separado. Y él será fiel a la promesa que le hagas, porque es la misma que él le hizo a Dios y que Dios le hizo a él. Dios cumple sus promesas. Su Hijo cumple sus promesas. Esto fue lo que su Padre le dijo al crearlo. Te amaré eternamente como tú me amarás a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Su hijo no recuerda, pero le contestó, sí, Padre, si bien nació como resultado de esa promesa. Con todo, Dios se la recuerda cada vez que él se niega a mantener la promesa de estar enfermo y permite, en cambio, que su mente sea sanada y unificada. Sus votos secretos son impotentes ante la voluntad de Dios, cuyas promesas él comparte, y lo que ha usado como sustituto de esta no es su voluntad, pues él comprometió a sí mismo a Dios. Manual para el maestro de un curso de milagros. Clarificación de términos. El ego, el milagro. Las ilusiones no perduran. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que ese es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. El ego no es más que un pensamiento de que estás separado de tu Creador y un deseo de ser lo que Él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. El ego es tan solo un nombre para lo innombrable. El ego es un símbolo de lo imposible. El ego es una elección de opciones que no existen. Al ego le damos el nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral, según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas ¿qué podría proceder de ello, excepto un sueño,
que al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar el ego, pues solo él parece real. Mas ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva pueda ocultar tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta se convierta en verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En el milagro encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde podemos encontrarlo? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estaba soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro, mejor? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de este sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en la mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de la paz. Y observa también por un instante lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego. El ego era el odio cruel. El ego era la necesidad de venganza y los gritos de dolor. El ego era el miedo a la muerte y el deseo de matar. El ego era la ilusión de no tener hermanos. El ego era el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejara de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar al mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor en volver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición
para ninguno de ellos excepto esta. Mas ¿qué definición podría ser más cierta o estar más en tono con lo que es la salvación? Con esto el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando se ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta?